Y sin robarle nada a la presentación de INDE, quería agradecer en nombre del Laboratorio de Políticas Públicas y del Instituto del GEM que Beatriz haya aceptado esta invitación a un reportaje público y que el INDE haya aceptado también compartir con nosotros la posibilidad de esta dinámica de conversación. Retomando muy brevemente lo que se conversaba antes, la intención de arrancar esta conversación tiene que ver con cuestionar esta naturalización del liderazgo del PRO como un liderazgo que es indistinto a las ideas en la arena política, esta idea de normalización de la que de alguna manera habló Beatriz antes, y tanto el ejercicio que hicimos al principio, tratando de desmenuzar con algún detalle algunos aspectos de política pública, nos parecía inevitable, necesario complementarlo con algunas reflexiones que seguramente van a ser de orden más político general, respecto tanto de lo que significa el PRO, y acá aprovecho para contrabandear casi una pregunta respecto de qué significa la diferencia en política y si hoy tenemos que resignarnos a una política sin diferencias. Y, en ausencia de las diferencias, la pregunta obviamente de siempre, que es prácticamente la pregunta de la política sin diferencia en torno a qué se organiza esta actividad. Así que simplemente el agradecimiento de vuelta a las dos y los dejo con ustedes. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, en mi caso, por invitarme y por darme la posibilidad de entrevistar a mi maestra, a la que conozco hace muchísimos años, con la que hablamos siempre, de la que escribí mucho, pero que nunca se había dado hasta ahora la posibilidad de que compartiéramos algo público ni que hablar, pero yo creo que nunca te entrevisté para publicar nada. Esta sería la primera vez, con lo cual agradezco enormemente esto. Bueno, todos los que están acá saben quién es Beatriz, pero a mí me da muchas ganas decir yo quién pienso que es Beatriz para todos ustedes. Beatriz Arlo es hoy una de las intelectuales más agudas e influyentes de la Argentina. Escribió mucho y enseñó mucho para llegar a este lugar. Como docente de literatura formó camadas de lectores, críticos y periodistas especializados, desde los grupos privados que conducía durante la dictadura hasta las multitudinarias cátedras que lideró en la Universidad del Regreso de la Democracia. Llevó con éxito la literatura argentina hasta prestigiosos centros académicos del mundo y llevó más tarde, y también con éxito, su mirada de cronista y su opinión de analista política al periodismo, en un periplo atractivo y desafiante que va, digamos, de Cambridge a 678 o al programa de Fantino, que durante una entrevista que debería ser considerada una perla de la divulgación cultural por televisión, entrevistó a Sarlo en calidad de profesora de literatura y no solo como opinadora de la realidad. Algo que la mayoría de los periodistas parecen haber desaprovechado durante todos estos años por ignorancia, desinterés o simplemente por pereza. Beatriz Arlo dirigió la revista Punto de Vista entre 1978 y 2008, 30 años en los que esa publicación fue faro intelectual en Argentina, utilizando una categoría del francés Pierre Bourdieu, uno de los pensadores que Beatriz ayudó a difundir como nadie.
Entre sus libros destacan, por diferentes motivos, Ensayos argentinos con Carlos Altamirano, El imperio de los sentimientos, Una modernidad periférica, La imaginación técnica, Escenas de la vida posmoderna, que fue hace poco relanzado, Tiempo presente, Borges, un escritor en las orillas, La máquina cultural, La ciudad vista, escritos sobre literatura argentina, La audacia y el cálculo, y el último, Viajes de la Amazonia a Malvinas. Soy una mujer afortunada, fui alumna de Beatriz en uno de sus grupos y también lo fui en la Facultad de Filosofía y Letras. Es más, terminé la carrera de Letras con mi examen de literatura argentina, con la señora, embarazada de mi hijo mayor. Imposible alejar a Beatriz de mi vida o dejar de asociarla con momentos tan importantes. Escribí sobre ella, sobre su obra, sobre punto de vista, pero nunca hasta hoy había tenido el gusto de entrevistarla. Sigo siendo una mujer afortunada, quería decirte todo esto. Naturalmente, para llegar a Fantino, y entre los libros que pasaron de libros más puramente académicos a libros que tienen una llegada, si se quiere, a un público más amplio, incluso el libro sobre el kirchnerismo, que fue un libro, digamos, que tuvo una divulgación enorme, Beatriz hace muchos años que viene escribiendo en los diarios, cuando yo hablo de periodismo no mencioné, pero viene escribiendo en los diarios principales distintos registros, incluso varios de esos libros salieron de los registros, por ejemplo, de lo que eran las mitológicas de Beatriz en Diva, por llamarla de alguna manera, tomando a Barthes. Digamos, la presencia de Beatriz analizando la coyuntura es algo que se viene leyendo en los diarios y además luego en los libros, eso quería agregar. Entre los libros mencionábamos libros que tienen que ver con la ciudad, tiene que ver, además tu figura es una figura asociada con la ciudad, no solo porque te mueves con transporte público y lo contás todo el tiempo, sino que se te ve conocedora de la ciudad, fotografiando la ciudad. Pablo Llanera en una entrevista hablaba con vos de lo que fue, cómo pasaste en tus libros de la ciudad leída a la ciudad vista, algo que me parecía como muy atractivo. Y esto viene hace mucho tiempo. Entonces, lo primero que te quería preguntar era si recordás alguna ciudad claramente mejor que la que tenemos hoy, o si eso siempre queda asociado más bien a momentos personales de uno, es decir, o el regreso de la democracia, o momentos personales en la adolescencia, o la felicidad personal que se asocia con una ciudad. O si objetivamente crees que hubo una ciudad que vos conociste mejor que otra. Bueno, buenas tardes. Primer agradecimiento a Ende. En efecto, nos conocemos desde eras inmemoriales. Y bueno, primera pregunta difícil, porque uno tiende a identificar la ciudad de su adolescencia, de su juventud, con elementos nostálgicos que quizás la embellezcan. Por tanto, no quisiera que esos elementos pesaran. Lo que yo puedo recordar, sin duda, es la ciudad de mi infancia, en la cual muchos de mi familia, sobre todo hombres de mi familia, se escandalizaban porque veían que el color de la piel de los que ocupaban la ciudad iba cambiando. Y quizás este sea un buen recuerdo. No sé qué pensaba yo en mi infancia de esto, pero el día que en mi casa se dijo, bueno, ya no vamos más a este restaurante, ya no vamos más a esta confitería, porque hay otra gente, quizás evoque una ciudad que era mejor que la que estamos viviendo, porque esa gente estaba en ese restaurante, en esa confitería, consumiendo de un modo que a aquellos miembros de la familia les resultaba excesivo o inesperado o incluso condenado. Es decir, puedo recordar la ciudad de los años 50, donde había un proceso de incorporación de migrantes que, si bien muchos de ellos podían vivir en lo que hoy son las villas miserias del Gran Buenos Aires, muchos de ellos accedían al uso de la ciudad en el centro no como pobres, no recogiendo la basura en los barrios que tienen mejor basura, como puede ser el centro, o Caballito, o Belgrano, que es donde están los pobres recogiendo la basura para comer, sino que podían acceder a un consumo dentro de esa ciudad. Ese diría que es un momento que, si yo lo miro retrospectivamente, la ciudad se hace una ciudad más democrática, cuando justamente los hombres de mi familia empiezan a desconfiar de esas presencias que están invadiendo Buenos Aires. Después de eso, no diría que tengo otro impacto. Lo que veo es una ciudad donde progresivamente
lo que es visible es la presencia de los pobres hasta hoy. Todos tenemos el recuerdo del 2001 y ese recuerdo del 2001 no se ha atenuado en Buenos Aires en los últimos 2 o 3 años, como todo el mundo sabe, se ha acentuado la presencia de esos pobres en Buenos Aires y la idea de esa ciudad donde la gente viene a recoger la basura que nosotros tiramos es una idea francamente intolerable para muchos de nosotros. Cada vez que yo llego a mi barrio, de Caballito, y veo a esa gente revolviendo la basura, digo, vienen acá a la puerta de mi casa porque mi basura es mejor que la basura que pueden encontrar en Soldati o en Barracas. No tiene sentido que esta gente esté revolviendo la basura en su barrio. Tienen que venir sin duda a Caballito para revolver mi basura, nuestra basura. O sea que lo que tengo es, sin duda, para responder a tu pregunta, lo que tengo es el momento en que la ciudad se democratizaba, que posiblemente haya sido un momento similar al momento en que llegaron mis abuelos maternos, hacia el 900, es decir, que llegaron los inmigrantes y están registrados en esas aguafuertes de Roberto Alde, esa gente que hablaba idiomas incomprensibles, vestidos muchas veces de maneras exóticas para los habitantes de Buenos Aires, y que empezaron a ocupar la ciudad. Primero el centro y luego se iban, primero los conventillos del centro y los de esta zona, y luego se iban trasladando en la expansión hacia los barrios, en un proceso relativamente exitoso, no un proceso épicamente exitoso, pero un proceso relativamente exitoso de incorporación. Quizás podría evocar la ciudad de mi adolescencia y primera juventud, pero creo que no tiene sentido urbano. En términos de sentido urbano, justamente en los análisis que se estuvieron haciendo hace un rato, que a propósito me gustaría decir que me parece interesante no mantenerse en la ceguera de decir tenemos que cambiar esto porque lo queremos cambiar y porque está mal y la gente está votando mal o está eligiendo mal, porque sería, me parece que no atiende a futuro, digamos, y que lo que se hizo fue pensar por qué la gente viene votando y por qué la gente parece que va a seguir votando esto, es decir, qué están haciendo en todo caso bien o a qué están respondiendo, a qué demanda están respondiendo, y por eso votan, digamos. En ese sentido, uno puede pensar claramente en la figura del ingeniero interviniendo en la ciudad, porque por lo menos de lo que yo recuerdo, desde la época, digamos, de Cacciatore, que no había una intervención con cicatrices tan claras y con marcas tan claras en términos del paisaje urbano, que terminan siendo, a ver, ¿cómo decirlo? Tampoco recuerdo nunca que haya habido obras que se entregaran a tiempo, porque lo que hacen estos ingenieros es que efectivamente te prometen que te entregan el subte el 8 de marzo y te lo entregaban el 7 a la tarde, ¿no? En el caso del Metrobús, vemos permanentemente grúas, todo lo que sea, pero efectivamente se entrega a tiempo. ¿Hay algo con esa figura, con esa intervención? Me gustaría escucharte con respecto a eso. ¿Cómo lo vivís? Y si efectivamente esta satisfacción que aparece del usuario en relación al Metrobús o en relación a las bicicletas, que efectivamente se ven más, digamos, si era algo inesperado, si es algo que está mal, si es algo que está bien. Cierta respuesta al usuario uno no puede juzgarla. Si el usuario se siente interpelado por las bicicletas, me parece óptimo que se siente interpelado. Digamos, las ciudades que tienen bicicletas tienen otros servicios que hacen que las bicicletas se anuden en una trama urbana. Mientras que uno podría decir, en Buenos Aires la trama de las bicicletas es un poco random, es un poco al azar, es un poco para que la gente se desplace así de sur a norte, a veces con interrupciones, pero no está encabalgada con otros servicios. Para poner un detalle solamente, es imposible viajar en subte con bicicleta como se viaja en las ciudades donde la bicicleta es fundamental. O sea, nuestros subtes no están adaptados como los de Berlín para que la gente llegue hasta una parada subterránea con su bicicleta, la suba y luego siga en un transporte público que es más eficiente que la bicicleta. Tampoco hay que tener una visión tan romántica de la bicicleta. El subte es un transporte público más eficiente, seguramente un poco menos ecológico, pero más eficiente que la bicicleta cuando uno piensa en desplazamientos masivos, no en desplazamientos relativamente pequeños respecto de lo que se desplaza hoy en la ciudad. Es muy probable que la gente se haya
visto interpelada por el ingeniero. Yo diría que el ingeniero, más que ingeniero, yo llamaría paisajista. Es decir, lo que tenemos es un paisajista que estudió ingeniería o que hizo buenas intervenciones paisajísticas urbanas. Voy a poner el ejemplo de la autopista que quedó interrumpida por Cachatore y que tomaba de Holmberg a Donado y desde prácticamente Saavedra hasta Avenida de los Incas. Eso quedó durante años abandonado. El barrio se precarizó, los que vivían a uno y otro lado de las autopistas vieron como sus propiedades bajaban de precio, etc. Y el ingeniero ahí hizo una intervención, que yo diría es la típica intervención que uno puede pensar de este gobierno. Muy buena intervención en un sentido paisajístico, muy buena. Se limpió todo eso, se puso una cabecera prácticamente en nuestro sembrado, con un monumento que diseñó Testa antes de morir, que, como me decía el ministro de Espacio Público, es una de las pocas cosas públicas, el espacio público de Testa, y se hizo una intervención de tipo paisajístico a lo largo de esas 30 cuadras de la calle entre Holmberg y Donado. Se construyeron algunas poquísimas viviendas para los ocupadores, buenas viviendas. También las visité, buenas viviendas, poquísimas, en las tiras de la altura máxima de la edificación, que creo que son 3 pisos allí. El resto fue valorización para los developers privados. Es decir, la ciudad no dijo, acá vamos a hacer inversión de vivienda, he aquí que tenemos un espacio público que es nuestro, vamos a construir jardines, vamos a dejar espacios y vamos a seguir construyendo vivienda para sectores que no la tienen. Se construyen unas pocas viviendas y lo que hay ahora es un gran negocio de los developers privados. Un amigo mío de Chile me decía, me quiero comprar un departamento enfrente de donde era tu casa de infancia, lo conozco mucho ese barrio, y le digo, bueno, juntá un poco más de plata, porque eso ya está convertido en Belgrano Verde y te va a ser muy difícil a vos, con tus ahorros de profesor universitario en Chile, comprarte un departamento y venirte a vivir enfrente de lo que era la casa de mi infancia. Esa es una típica intervención. O sea que si uno mira desde afuera y estaba acostumbrado a pasar por el desastre urbano que eran esas 30 cuadras, uno dice, qué lindo esto que quedó. Ahora, si uno piensa qué es lo que quedó, de lo que quedó es unas viviendas muy pocas para gente que había ocupado y que por suerte no la tiraban a la basura de esa gente, y el resto entregado al developer privado con una enorme valorización. Es decir, el Estado le valorizó la tierra al developer privado que está construyendo ya departamentos muy buenos en una zona estratégica entre Belgrano y Urquiza, que ya hoy es notablemente Belgrano. En ese sentido, yo diría, esa es una típica intervención propia de la ciudad. Es decir, es algo de carácter paisajístico que está bien, como está bien la peatonalización del microcentro, eso le mejora la vida a decenas de miles de empleados del microcentro, no le mejora la vida a los capitalistas dueños de los bancos, sino que le mejora la vida a decenas de miles de empleados del microcentro, hace que las empresas, restaurancitos, etcétera, les vaya mejor, pero la roca dura de las materias pendientes de una ciudad es la que queda prácticamente intocada, digamos, en eso. Se mencionaba justamente antes esta cosa, yo nunca lo había leído así, no lo había visto así, que en realidad hay más departamentos de todos estos nuevos vacíos que incluso que la necesidad habitacional que hay en la ciudad. Es decir, hay como una contradicción. Estos departamentos que vos estás mencionando también, que van a hacer inversiones para del excedente, digamos, posiblemente también vayan a quedar muchos de esos vacíos, no necesariamente van a ser habitados. Y va a seguir habiendo necesidad habitacional. Ahí, en eso, seguimos en deuda en la ciudad. Bueno, yo hoy, preparando, no sabiendo, pero justamente con lo que vos evocás, estaba mirando la cifra de construcción de vivienda en el periodo de Macri, dadas por ellos. Construcción de vivienda con las fotitos puestas por ellos, en color amarillo, me puse los anteojos oscuros para poder mirar la pantalla, color amarillo restallante. Y si sacamos 300 y pico, que son de Madre de Plaza de Mayo, que bueno, es otro negocio, pero son 300 y pico,
Si no sumé mal, eran 1.600 viviendas en estos 8 años. Con 2 torres de Caputo o de Irsa, cubrimos. O sea que da lo mismo, esas 1.600 viviendas tiradas por diversos barrios, están acá, están en Nueva Pompeya, están en La Carra, en Petra Avellaneda, están en Bajo Flores, están en Luciano en Bardaca. Y en las 1.600 incluyo 3 o 4 proyectos que están en foto. Digo, no están ni siquiera en pozo, están en foto. O sea que bueno, serán 1.400, 1.300. Entonces, esa es la relación entre lo que se ha desarrollado el developer privado, que invierte a largo plazo. No me voy a dedicar a analizar sus negocios porque lo ignoro, no sé cómo es el negocio de invertir en viviendas que luego no se ocupan, pero se venden. En Rosario también lo vemos, es una costanera de Rosario. Ese es el negocio del developer privado frente a la inacción absoluta pública. Digo, la cifra es irrisoria para Buenos Aires. La chequeé, la vi, después dije, no puedo creerlo. Bueno, la cifra es irrisoria. Cada una de las torres de ferro tiene 30 pisos. Tienen 4 departamentos por piso. Bueno, hagan la cuenta ustedes. O sea, con dos metemos a toda la gente que Macri puso en esas 800 viviendas, que por otra parte algunos de los proyectos estaban ya comenzados. Es ahí donde yo marco la dimensión que no es programática, sino que yo diría que es ideológica. Se usa poco la palabra ideológico. Y yo diría que la dimensión de esta intervención no es pragmática, no es porque sea ingeniero, porque un ingeniero quizás lo que pueda decir es hagamos viviendas y hagamos negocio con las viviendas en las licitaciones. Digo, la dimensión que es ideológica. La inacción del instituto, lo que era Instituto Municipal de la Vivienda. Doy otro ejemplo chiquito en este respecto. Todos nosotros hemos ido a la Usina del Arte, está magníficamente restaurada, las 2 salas son preciosas. Ahora, no ha habido una intervención entre el Bajo y la Boca en esa franja de la Usina del Arte. Si yo viviera en esa franja, me sentiría insultado por la Usina del Arte. La salida de la Usina del Arte es tenebrosa, excepto que uno tenga coche. Es absolutamente tenebrosa. Muchos dicen, bueno, nos vamos a comer al Obrero, y en el Obrero hacemos que nos pidan un taxi por teléfono. O sea que la excursión es una combinación con el Obrero, menos mal le viene más bien al Obrero, que es un simpático restaurante. Pero es un insulto eso. Mientras tanto, en La Boca hay un proyecto para reacondicionar viviendas para 250 familias. Esto es una idea de cómo se invierte el dinero. No digo que no hubiera que haber hecho la Usina del Arte. Sin duda es una gran intervención y va a quedar. Ahora, esa intervención tiene que ir al mismo tiempo que una intervención, por lo menos en la franja del barrio que lo rodea, por lo menos en esa franja. No han puesto ni luminarias, no han reparado ni siquiera los escalones con los cuales uno sube y baja las veredas. Lo sé porque he caminado esa vereda cada vez que salgo de la Usina del Arte. No han hecho ni eso, ni cambio de luminarias en el trayecto que va hasta poder llegar a la zona de colectivos de la Boca. Sí, es inquietante andar por ahí. Es inquietante. Entonces, es inquietante para uno. Ahora, digo, para la gente que vive ahí, ¿qué será? Debe ser insultante para la gente que vive ahí. Uno va a escuchar música contemporánea o a escuchar un festival de rock o a lo que fuera, y de repente lo hace en el medio de ese barrio, donde hay una intervención planificada para 250 familias. Mencionabas antes la ciudad de los inmigrantes de tu infancia, y te leía en estos días te leía en una entrevista diciendo que la gran diferencia de la inmigración actual a partir de la democracia y de 90 para acá y demás tiene que ver con que no provienen de un diseño de país. Mencionabas que es algo interesante que me gustaría que retomemos, porque hablabas de Albert y demás, y esta idea de la mano de obra, y cuanto más calificada, como un pensamiento también a futuro y a proyecto de país que en este momento no está. Es decir, ahora se discute
si los expulsamos, si los recibimos, si está bien que aceptemos a cualquiera, digamos, pero no hay como un proyecto, la palabra que tanto se usa de la inclusión, no hay como un proyecto inclusivo en relación a estos inmigrantes. ¿Cómo ves esta ciudad, vos que la recorriste, que además la describiste, la fotografiaste en tu libro? ¿Qué ves en relación a los inmigrantes hoy? ¿Vos los veías en tu infancia incorporándose a los lugares a donde iban las clases medias hasta ese momento para esparcimiento y demás? ¿Cómo lo ves hoy? En mi infancia eran inmigrantes argentinos, del interior, o sea que la diferenciación era con el cabecita negra. Claro. Siempre ahí estaba la cosa del color de piel, pero eran migrantes argentinos. En efecto, es lo que vos señalás, yo creo, no hubo formulado un proyecto donde esta inmigración inevitable, por otra parte, fuera incorporada. No lo hay. Y esos inmigrantes, como ustedes saben, hablo de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco más, se incorporan según cuáles sean las redes de incorporación que ya traen previamente. La diferencia que hay entre Barrio Charrúa en Soldati y la 1114 que está enfrente es la diferencia en que en Barrio Charrúa, que es la villa llamada boliviana, ahí viven argentinos, pero ya son nietos e hijos de bolivianos, o sea que es la villa de argentinos de origen boliviano, más bolivianos. En Barrio Charrúa están las redes de incorporación que esos inmigrantes traen culturalmente. Ahí todas las familias trabajan toda la familia, a veces uno podría decir, bueno, este chico tan chico no tendría que estar trabajando acá, uno podría hacer observaciones de las que las capas medias son muy sensibles, pero ahí hay funcionando instituciones culturales como la familia, sin duda la iglesia. Es decir, que lo que hace de Barrio Charrúa una villa transitable, se puede estar todo el tiempo en Barrio Charrúa, todo el tiempo se puede estar, y hace de la 1114 un lugar intimidante, tiene que ver con cómo llega la inmigración. Ese mismo problema estaba con nuestros inmigrantes que vos evocaste antes, con los inmigrantes europeos, en el principio del siglo XX y fines del XIX. El mismo problema era cuando venía el inmigrante con su mujer y para tener sus hijos acá, o cuando venía el inmigrante solo, habiendo dejado a su mujer en algún lugar de la tierra, pero esperando hacer una nueva vida acá. La misma razonamiento sobre hombres solos en la ciudad o familias en la ciudad estaban, es decir, los inmigrantes en alguna red se tienen que integrar. Entonces, también a fines del 19, a principios del 20, también existía esa problemática de cómo era el perfil del inmigrante. Pero indudablemente uno cuando ve el de la comunidad boliviana, uno dice, bueno, acá están funcionando las redes, que después uno ve funcionando en todos los barrios de Buenos Aires. Es decir, la ve funcionando en la verdulería, en los quinteros, etc. Mientras que en otros lugares uno dice es una inmigración más lanzada a lo que pueda hacer en el mundo, y bueno, muchas veces es un mundo muy duro y sin redes, o con el esfuerzo de un cura que está ahí, pero sin redes institucionales o familiares es muy difícil. Vos mencionabas las villas, hace unos años hablabas de villas como una erupción que no puede ser contenida. Con el tema de la no urbanización o un tipo de urbanización extraña, que no era lo que uno imaginaba como urbanización. ¿Qué mirada tenés sobre lo que pasó con las villas? Porque por momentos pareciera, cuando asume el macrismo, uno se imaginaba que iban a entrar con topadora a volar todo, digamos. Y ahí también lo que tiene que ver los acuerdos con el gobierno nacional, los problemas que le podrían generar en términos de imagen al macrismo, recurrir a ese tipo de elementos como para hacer la limpieza, digamos. Lo cierto que ahí está, y no se ve una cosa de una urbanización, modelo de desarrollo como no le gustaría, digamos. ¿Cómo es tu mirada sobre eso? Yo creo que al margen de que Macri no tiene la sensibilidad ideológica para el problema, que no es un problema que la sensibilidad ideológico-política de Macri lo pone en sintonía, al margen de eso,
Yo creo que hay una cuestión abierta a discutir en la Argentina que trasciende la ciudad de Buenos Aires y que trasciende los 3 cinturones del conurbano. Es decir, el proceso de crecimiento de las villas miserias y esas otras zonas, porque cuando uno va al 3er cinturón ya no son villas miserias, son campamentos, no villas miserias, son campamentos de latas, no se parecen a las villas miserias más cercanas a la ciudad. Pero el crecimiento de eso es una cuestión que es nacional. Las provincias tienen que hacerse cargo de que ese es un problema nacional, que en la ciudad de Buenos Aires, en las villas de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en las villas del conurbano están viviendo argentinos de todas las provincias, y que la cuestión del presupuesto nacional y de cómo se redefine la coparticipación es fundamental, y cuánto las provincias están dispuestas a negociar con esta zona que es Buenos Aires y el conurbano, para comenzar a resolver ese problema. Ese problema no puede ser largado a Buenos Aires. Sí, puede haber un presidente como Menem que le dé el fondo de recuperación a Duhalde durante 2 años, después se lo saca. Pero puede hablar haber de una voluntad política que debería surgir de dónde. Yo creo que tiene que surgir del Estado nacional y federal. Si las provincias no empiezan a pensar que la cuestión de los 3 cinturones de miseria que rodean Buenos Aires es un problema nacional y federal, si no empiezan a reconocer que allí hay provincianos, es decir, argentinos de todas las regiones, más extranjeros que están amparados por la Constitución para vivir en la Argentina con todos los derechos, y la Constitución obliga a las provincias tanto como a la nación, es decir, ellos extranjeros amparados por la Constitución tienen un amparo que obliga a las provincias tanto como a la nación. Entonces, si esto no es una gran discusión nacional, yo le veo muy pocas posibilidades de solucionarlo. No quiero decir que Scioli no ha sido capaz, es probable que no haya sido capaz, ni se lo haya propuesto, ni sea capaz nunca en la vida. Ahora, lo que digo es que hay que desplazar el problema. No es un problema urbano de Villa Miseria simplemente. Es un gigantesco problema de inversión pública nacional en el cual las provincias tienen que sentarse a la discusión para ver que no es la ciudad de Buenos Aires, ni La Matanza, ni Malvinas Argentina los responsables de que eso esté sucediendo. No podemos seguir con el esquema de que es el siglo XIX y que la ciudad de Buenos Aires es la cabeza y tiene que pagar todo. No, ese esquema no funciona más. Pero ¿y vos te imaginás que puede haber alguna? Porque, por ejemplo, suponiendo que Macri ganara a nivel nacional y se diera como una sintonía de gobierno nacional con gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el resto de las provincias igual, es decir, ahí estamos hablando prácticamente de una especie de asamblea nacional que debería tomar alguna decisión en relación a eso. Yo lo que imagino es el método parlamentario. En este país no se rediscute con participación federal desde nunca, desde la Constitución del 94. En esa discusión, si no se enfoca en este problema es insoluble. Este problema, la Villa Miseria es el gran problema nacional. No es el problema del Gran Buenos Aires, ni es el problema del Gran Rosario, ni es el problema del Gran Mar del Plata. La Villa Miseria es el problema nacional. O sea, se encara como problema nacional. Después vendrá la eficiencia de cada uno de los gobiernos locales en la implementación de las soluciones, el manejo de los presupuestos, etcétera, pero es un problema nacional. Los apoyos ideológicos del tipo que en la villa están más cerca del cine y ese tipo de cosas que también no ayudan mucho, como los comentarios de Victoria Morales, ese tipo de cuestiones delirantes, que lo tomamos en broma y demás, pero lo cierto es que hay alguna gente que quiere seguir escuchando, digamos, mirándolo desde ese lugar, es como, esto queda así, si están bien, si están muy bien. Bueno, el Día del Orgullo Villero es un insulto. Por eso digo, el Día del Orgullo Villero es un insulto. Claro. Eso, digamos, me gustaría que todo lo que pusieron en el Día del Orgullo Villero fueran trasladados ya hoy a la 1114 para que vivan el Orgullo Villero las 24 horas del día durante un año. Punto. Orgullo Villero, bueno, aquí lo tienen. 1114, pero sin chapa de Cámara de Diputados, sin nada. 1114, un año.
No, no, eso es un insulto. El orgullo de Dios es un insulto. Como decía, el orgullo del niño de trigo, eso es un insulto. Me hiciste acordar no sé por qué asocié en Perdidos en Tokio, ¿te acordás que hay un momento que está él como en un, ¿cómo se llama? Se está bañando ahí en un jacuzzi. Y entonces la mujer que le mandó las alfombras y la mujer se quedó cuidando toda la casa y haciendo todos los cambios y él en un momento le dice, cuando vuelva me gustaría empezar a comer más comida japonesa. Y ella hace un segundo de silencio y después le dice, te podrías quedar ahí y comerías comida japonesa todos los días de tu vida. Me hiciste acordar. Claro, está muy bien, es así. Cuando empezamos a conversar no conversamos tanto, pero tuvimos un intercambio, un par de correos, y yo te mencionaba que yo acababa de llegar de los países, estuve en Noruega y en Finlandia, y claro, con esa idealización que uno hace de pronto que el colectivo salga a la hora que tiene que salir, que no haya mucha gente, hay 500.000 personas, no es lo mismo que tener los millones que tenemos en Buenos Aires. Vos me mencionabas precisamente eso, porque es imposible pensar en esa adaptabilidad. Sin embargo, vos que sos una mujer que viajó mucho, que conoce mucho, que tiene la mirada sobre los objetos, porque los lee, ¿qué te parece que sí se podría traer de esas ciudades que vos conociste? ¿Qué te parece que sí se podría replicar, reproducir? ¿Qué nos está faltando y que con una cuestión realmente de voluntad política del macrismo o de cuando vengamos los que no somos macristas, digamos? ¿Qué te parece que está necesitando Buenos Aires y que sí viste en otros lugares? Es difícil la pregunta, porque una vez yo trabajé en Dinamarca, y cuando me mandaron el contrato, la suma en rupias, escudos, no sé qué era, la suma era, no sé, yo salía de Dinamarca manejando un BMW directamente, y cuando llegó mi sueldo era exactamente la mitad. La mitad. Lo cual, de todas maneras, era un muy buen sueldo, sí. Solo que yo con fantasías del tercer mundo decía, salgo de Dinamarca y me voy a pasear a Berlín o me voy a pasear a España, era un excelente sueldo, quizás el más alto que haya cobrado, pero era exactamente la mitad, era el 50%. Como vos bien sabés, ese sueldo, que era exactamente la mitad, no era muy superior al que cobraba el maestro. Vos lo sabés, vos lo dijiste en tu nota sobre Finlandia, pero esos países son todos iguales. Ese sueldo no era muy alto del que cobraba el maestro. Y el tema que vos evocás en tu nota de La Nación sobre las escuelas, también estaba presente en Dinamarca. Porque a mí me decían, bueno, hay poco interés en quedarse en la universidad como investigadores. Salvo los que tengan interés científico, en Dinamarca hay una cuestión de cristales muy importante de investigación, salvo los que tengan interés científico preciso en ciencias duras, la gente emigra a las escuelas. No usaron la palabra emigra, hace el camino, porque uno no diría acá que la gente emigra a la investigación, la gente va a las escuelas. Entonces, lo primero que evoca cuando yo leí tu nota el año pasado, el otro, y cuando evoca las experiencias ahí, es esa potencia que tiene la escuela pública. Pero sin ir a esos países inalcanzables, porque este es un país donde un secretario general dice que el salario no es ganancia, como si no pagaran ganancias en todos los países del mundo, todos los asalariados. Es decir, donde se practica el populismo impositivo de una manera desenfrenada. Es decir, sin ir a esos países que son una especie de socialismo luterano, esa es la imagen que uno tiene en Noruega, en Dinamarca, yo no estoy en Finlandia, pero en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, lo que uno tiene es la imagen del socialismo, que es un socialismo luterano, que frente a una moral de la restricción, una moral protestante de la austeridad, de la restricción, se montan estructuras del estado de bienestar que, por supuesto, con esa moral se desarrollan enormemente. Con esa moral, esa transparencia y la confianza en las figuras de la política.
que todo eso a nosotros nos falta. En relación a la educación, sin embargo, a la educación pública, yo fui a escuela pública, yo recuerdo lo que eran los maestros, y había un respeto por la figura del maestro y por la cultura del maestro, que eso también, no hablemos del episodio ahora de la nena que envenenó a un hombre que parece que además era un abusador, digamos, porque esto es como lo último, todavía no tenemos las últimas noticias de este episodio. Pero lo que es cierto es que yo les comentaba a los maestros, ¿por qué no podríamos volver a tener una escuela pública? Ahí sí también me parece que hay una cuestión de voluntad política. No, sin duda que hay una cuestión de voluntad política que se fue resignando desde la dictadura, que fue con la dictadura, y después se acentuó muchísimo con Menem, pero que fue con la dictadura donde empezó una consigna perniciosísima, que es, no importa las condiciones, cuanto más descentralizado mejor. Esa es una consigna. La dictadura se quería sacar de encima de las escuelas, Menem se quería sacar de encima de las escuelas, y usan una consigna que suena bien, porque sin duda Finlandia debe ser súper descentralizado, pero en esas condiciones que vos describís. Tanto, claro, dependen de las municipalidades, cada lugar, entonces hay municipalidades que están un poco mejor que otras, pero digamos... Pero todas están bien, pero todas son están esas condiciones. Ahora, en la Argentina descentralización no siempre mejor. Descentralización con Alperovich, descentralización con Infran, descentralización con Maris Clos. Digo, eso no es buena descentralización. Digo, tengo todas las objeciones que hacerle a Bullrich, que la tiene fácil porque tiene solo la mitad de la población infantil en las escuelas, la otra mitad está en la escuela privada. Pero tengo muchísimas objeciones que hacerle, pero digamos, descentralizar, tener un ministro como Bullrich es distinto que descentralizar en Tucumán, en Formosa, en Santiago. O sea que ahí fue una consigna demagógica de las tantas consignas que prenden en las capas medias, que sin ver hacia dónde se descentraliza, se dice que todo lo que es descentralizado es mejor, y no necesariamente es mejor. No necesariamente es mejor. Esa es una cuestión. La otra cuestión tiene que ver con la centralización también, me parece a mí. Ya sabemos que Francia, para poner un ejemplo, es un país muy unitario. En Francia hay 60 institutos públicos de formación docente. Para primarias, en secundaria se sale de la universidad. O sea que para primarias, secundaria salís de la universidad, tenés tu título universitario, etc. Hay 60. En la Argentina hay 1.200. Ese es un mercado persa donde la iglesia tiene mucho poder, es un mercado donde se circula mucho dinero y donde el control es imposible. Esto dicho por autoridades del Ministerio de Educación actual, autoridades del Ministerio de Educación actual. El Ministerio de Educación no puede entrar a los institutos de formación docente en las provincias. Ya no sabemos cómo se forman las provincias. No sabemos, tengo la menor idea. Entonces, entre los 60 de Francia, que es súper centralizado, o el esquema uruguayo, que tiene unos institutos de formación de docentes secundarios, en los cuales en 3 o 4 lugares, los chicos, bueno, lugares chicos, los chicos viajan, etc. Y el estallido argentino, no tenemos ningún control sobre la calidad de nuestra educación. En la secundaria hay otros problemas, pero en la primaria no tenemos ningún control sobre la calidad de nuestra educación. Ninguno en absoluto. Ahí ya igual uno está yéndose claramente a una cuestión también nacional, porque pareciera que el tema solo del aumento del presupuesto, con solo decir aumento del presupuesto ponemos más dinero, solo eso resuelve las cuestiones. Y a mí me tocó en los últimos años dirigir una editorial que hace libros para chicos, donde las editoriales le venden a los estados, tanto al Estado Nacional como a la ciudad. En el caso de la ciudad, más o menos los libros se resolvían y circulaban con algo que yo lo viví como mamá, que es los 3 libros que compraba la ciudad para ese grado eran los únicos 3 libros que se pedían, incluso en escuelas de Caballito donde los padres podíamos tal vez comprar alguno más, digamos. Entonces los docentes se conformaban solo con esos 3 libros que les daba la ciudad. Pero en el caso de Nación es todavía más complicado, porque lo que ocurría es que se les mandaban los libros, y los libros, como no había capacitación para esos docentes, y los libros eran elegidos seguramente por un elenco muy respetable de gente, pero que tal vez no conocía las realidades de esas escuelas, los libros quedaban ahí y ni siquiera iban a parar a los chicos. Es decir, hubo gente que fue a visitar las escuelas y se encontraron con que los libros estaban allí hace años.
Entonces, invertir, comprar, pero no monitorear, digamos, no llegás. Es que no puede, el ministerio no puede monitorear escuelas. Por eso, pero por eso te digo. O sea que va a pasar eso que vos decís hasta tanto no haya una nueva reforma de la estructura. La desfederalización de la... Digo, una nueva discusión sobre el carácter federal de esto, que nos lleva a otras discusiones. El ministerio no puede, el ministerio nunca ha tenido menos poder que en este momento, nunca. Es decir, lo preparó la dictadura, lo asentó Menem y ahora, o sea, el ministerio no puede. Y uno no podría decir que las personas que han pasado por el ministerio han sido un desastre. No, han pasado grandes expertos internacionales como Tedesco, con enormes experiencias. Uno no puede decir que el kirchnerismo solo nombró impresentables. De ningún modo, gente que sabía, pero hay un punto en el cual la estructura de la educación es así. El otro punto, que yo creo que también es una tarea nacional, que yo diría junto con la tarea villa, digamos, es que este país necesita un nuevo contrato entre los servidores públicos y el Estado. Con el contrato tal como existe, no podemos seguir adelante. No podemos seguir adelante. Esto no quiere decir que los servidores públicos pierdan derechos adquiridos. Hay que revisar el tipo de contrato. Hay que revisar cómo es un paro en un servidor público, cómo es un paro en un sector privado. De todas maneras, los paros en el servicio público son mucho más fáciles que en el sector privado. No, uno no lee que te chimple para la fábrica a las 6 de la mañana cuando está por entrar el primer caño sin costura. No es así. No es así. El capitalismo, en ese sentido, es más eficaz que el Estado para cuidar sus intereses. El Estado es muy poco eficaz para cuidar los intereses de quienes debe defender y representar. Cuando se armó hace poco el lío sobre que Scioli les quería bajar 3 puntos o subir 3 puntos en la evaluación a los chicos de la primaria, se discutió evaluación en la primaria, una discusión completamente sin sentido, tonta, digamos. No se discutió lo que había que discutir, la otra evaluación, que es la docente. Eso se incluye en un nuevo pacto entre los servidores del Estado y el Estado. Y yo he hablado con dirigentes sindicales docentes, y ellos dicen que sí, pero dicen, bueno, pero si después vienen los troquistas, me ganan el sindicato, pero después, digamos, se puede, este es el nuevo pacto, no el congreso pedagógico que organizó Alfonsín, que quizás estaba muy bien para salir de la dictadura, sino el Estado tiene que establecer ese nuevo pacto. En lugares donde los sindicatos docentes son muy combativos, como Francia, que una vez por año sacan a todos los estudiantes a las calles, hacen las manifestaciones, etc. Aún así no existe este desconcierto. Cualquiera que haya trabajado en instituciones de la ciudad sabe el infierno que es trabajar en instituciones de ciudad por la sobreimpresión de normas sindicales. Simplemente porque se sobreimprimen normas sindicales. Hay 3 sindicatos en Teatro San Martín, 3 o 4 sindicatos en Teatro Colón. Cualquiera que haya pasado por esas instituciones sabe que un día no se puede mover un piano. Punto. ¿Por qué? Porque no vino la persona encargada de mover pianos y por tanto nadie más puede mover pianos. Y uno dice, bueno, pero te lo muevo yo, el piano no, imposible mover el piano. Pero está tan en general, porque a nivel nacional te pasa lo mismo, cada 7 te pasa lo mismo en la radio. Pero ahí es el nuevo pacto. Yo digo, son grandes tareas para la Argentina. Si uno pensara think big, si uno pensara en grande, son grandes tareas, no tareas que se van a decidir en unos años, a lo mejor toman toda una presidencia, pero son grandes tareas. Bueno, pero lo que pasa es que habría que pensar a futuro en ese sentido. No hay que pensar en la próxima elección, digamos, el que salga elegido no tiene que pensar en la próxima elección, tiene que pensar que ahí se juega un destino que es de 20 años, 30 años de redistribución. Grandes compromisos. El alcalde de Nueva York, el primer compromiso que hace es primero subirle los impuestos a los ricos. ¿Ustedes se imaginan un alcalde que ganó Nueva York diciendo que le va a subir los impuestos a los ricos? También hagamos nuestro examen de conciencia. No hay candidato que gane en Buenos Aires que diga que le va a subir los impuestos a los ricos, porque los ricos crean fronda para abajo. En vez de decir, bueno, nos suben los impuestos a nosotros, no lo votamos,
crean la fronda para abajo y dicen, y va a terminar la señora de la limpieza pagando 7 pesos de impuesto por su boleto de subte, si crean la fronda para abajo. Cándido de Nueva York empezó, esa fue su primera promesa, y su segunda promesa fue la mejora de la educación de las minorías, que en Nueva York son de minorías, hispanas y latinas y negras. Digo, se compromete a una cosa, a 2 cosas, claro, bueno, somos Nueva York, pero digo, esos grandes compromisos son los que uno podría decir, tienen los gobiernos que han dejado una marca. Viajaste, hablábamos antes de cómo conocer la ciudad porque sos viajera de transporte público. ¿Cómo ves cómo funciona el transporte público en la ciudad? ¿Cuánto mejor, cuánto peor está desde que está la gestión de Macri? Mi impresión como viajera, esto es absolutamente como viajera porque no miré números, mi impresión como viajera es que la catástrofe que se tenía en Caballito cuando llegara el subte hasta San Pedrito no se produjo. Ahora bien, los argentinos a la hora de ir al trabajo, que es la hora que yo salgo de mi casa, viajamos como no se viaja en Porto Alegre, no voy a decir no como no se viaja en Berlín. Viajamos como no se viaja en Porto Alegre, estamos muy mal en ese transporte, pero no es la catástrofe que uno pensaba cuando el subte se estiraba o que le contaban de la línea cuando llegó a Villa Urquiza, cuando llegó a Tronador, que contaban que había sido muy catastrófica. O sea que los subtes que son importantes y que Macri recibe hace poco, uno dice, bueno, no ha empeorado en la medida en que una subida de uso lo hace suponer. Con la última aumento de pasajes bajó el uso, o sea que ahora estamos en un momento más cómodo, los que seguimos viajando en subte porque bajó el número de usuarios de los subtes. Los colectivos siguen el régimen, los colectivos son un negocio aparte que un negocio de Macri, o sea que siguen el régimen. Pero los subtes uno podría decir lo que se esperaba, lo que los vecinos temían, etcétera, yo diría que fue amigable. Y en las intervenciones del ingeniero de hacer doble mano, por ejemplo, avenidas como Santa Fe o demás, vos andás por ahí, circulás, que... Yo como no manejo, no tengo juicio, porque el juicio lo tiene la gente que maneja. Sí, es verdad. Claro. De repente yo me encuentro con alguien que maneja y me dice, porque vos viste qué desastre Santa Fe lo que hicieron, y yo digo, mirá, yo el 39 doblo, voy mi ruta y no está un desastre, claro. Para mí 39. Claro. O sea que yo tengo la perspectiva de un ciudadano de Berlín sobre la ciudad de Buenos Aires. Los ciudadanos de Berlín no van con su auto a su trabajo. Entonces no tengo conocimiento, no puedo hablar de lo que pasa con las intervenciones porque no manejo. Yo me doy cuenta que la gente que maneja tiene muchas críticas que no sé si son verdaderas o no. No tengo idea. Mencionabas antes la basura. La basura es un tema en la ciudad y es un tema en donde ahí sí a veces con el tema de los servicios hay problemas y los vivimos todos. Vivimos en un barrio, el mismo barrio, acá Rafa también vive en la otra parte de Caballito, pero por ejemplo por mi barrio recién ahora aparecieron los contenedores, pero nadie te vino a explicar cómo se usan los contenedores, con lo cual la gente sigue dejando la basura. No hubo grandes campañas en relación con el tema de la basura, o por lo menos no parecen haber sido muy efectivas, porque la ciudad realmente parece cada vez más sucia. ¿Vos cómo la ves? Lo que yo conozco de ciudades donde la cuestión de la basura, no digo que es un problema solucionable, porque nunca es solucionado del todo, es que son ciudades que intervienen mucho con fuerza pública. Fuerza pública quiere decir con multas. A la primera contravención en California que uno haga con su basura, uno tiene una multa. A la primera contravención que uno haga en Berlín con su basura, no la retiran la municipalidad. No, pero tenés que llevarla de todo el edificio. Es decir, porque el señor que viene a recoger tu basura una vez por semana, porque eso además baja la cantidad de basura que vos producís. Cuando vos sabés que hay un container en el patio de tu casa que es para una vez por semana,
paja la cantidad de basura y de estupidez que vos producís de basura. Si la basura está mal tirada, ese señor le informa al superintendente del edificio que él no se la lleva. Los vecinos organizan un pogrom en ese mismo instante para encontrar al responsable. O sea que los primeros meses, las primeras semanas que uno vive en Berlín, por ejemplo, se siente que está haciendo un aprendizaje y cuanto más rápido lo haga, mejor, porque ahí el disciplinamiento es muy fuerte. Es así. Entonces, con buena onda, claro, eso no sé cuántos votos le hace perder o ganar al alcalde de Berlín. Ahora, con buena onda no se soluciona eso como no se soluciona el problema del estacionamiento. Digamos que es además la parte represiva de toda educación. Quiero decir, estando en Finlandia me contaba el embajador que cuando ves a los finlandeses en un aeropuerto que no es de ellos, los ves tirando papeles en el piso, por ejemplo. Por eso. Entonces hay algo de cierto como comisariato político de los vecinos, digamos, que funciona para que la ciudad por lo menos sea como más amable en términos de... Sí, claro, porque además son todos los vecinos los penalizados. Claro, por eso. O sea que no es que los vecinos sean tanto un tribunal en el sentido más abstracto, sino que son penalizados con el no recoger basura, etc. Después están todas las tramoyas que pueden hacer las personas. Yo viví 3 meses en Berkeley y salíamos de noche con una amiga mía con auto a tirar por la ruta cuando nadie nos veía la basura sobrante, porque la basura admisible es muy poca. Es muy poca la que uno puede producir. O sea, uno tiene que limpiar muy bien las cosas para poder meterlas una dentro de otra. Es muy poca la basura que uno puede producir. El volumen de en eso basura, estamos muy lejos. estamos lejísimos. Pero claro, meter ahí la cuestión. Meter ahí la cuestión se acabó todo. Porque esta es una ciudad más bien cachol, que quiere todo y no quiere ningún tipo de retribución. O sea, el día que se piden hacer multas por los estacionamientos, bueno, ahí vamos a ver si la gente está en los estacionamientos truchos, la tercera fila en todos los colegios, de Barrio Norte, de Buenos Aires, todos los colegios tienen tercera fila de autos estacionados. El gobierno mismo con sus containers, que habría que haberlos pensado y hacer una discusión pública, el gobierno mismo con sus containers que está prohijando los estacionamientos prohibidos, porque no hay nada más tentador en la calle donde hay 2,5 metros de container que meterte y ahí quedarte. La privatización de las grúas, es decir, ahí uno tiene una serie de elementos que Macri no va a tocar, porque Macri no toca nada que llegue a sus votantes. Después él va a rascar de otros lados, pero no toca nada que llegue a sus votantes de capas medias, no toca nada que llegue a sus votantes de capas medias. Entonces, va a ser muy difícil mejorar lo de la basura. Vas a quedar más carro de basura y más carro de basura. Bueno, Moyano va a llegar a ser rey de Francia con los carros de basura. ¿Cómo ves los espacios públicos? Me refiero a que, por ejemplo, vos vivís acá en Parque Centenario, hace relativamente poco hubo como todo un trabajo en el parque, se hizo además mucha difusión, mucha gente que va seguido estaba conforme, estaba contenta, son como esas cosas de las que se mencionaba antes de nuestro diálogo en relación a que tiene a la gente contenta, ese tipo de espacios, hacer gimnasia, los aparatos o para los chicos y demás. ¿Cómo lo ves vos? No, en efecto, es así. En Caballito ha habido una intervención al costado de la vía del tren, que son buenas intervenciones las dos. Lo que hay que decir es que Caballito necesita 10 metros cuadrados de espacio público por habitante y tiene 2. Punto. O sea que los espacios públicos que hay, uno podría decir, los tengo bien porque la casita es chica. Digo, comparando con las necesidades de Buenos Aires, se calcula por habitante en un barrio tan densamente poblado, es un barrio de alta densidad como Caballito, se calcularía en Caballito 10 metros cuadrados, tiene 2 metros cuadrados. Pero los que están, digamos, uno podría decir que están en un estado bien, y que eso es parte de... La pelea es, por un lado Caballito, pero por otro lado también, ¿cómo se llama? ¿Qué es Balvanera? Donde los de Jujuy que están... Digamos que cuando aparece un espacio importante que se podría convertir en eso, se convierte en un shopping o en un centro de entretenimiento como el que quieren construir
ahí en Jujuy, ¿no? Bueno, y tenemos el caso del shopping Caballito, pero no es porque uno sea vecino de Caballito. No, por eso digo, ahí va a también traer su sí, problema, claro. pero tenemos el caso del shopping Caballito. Lo que están discutiendo ahora. Del que están discutiendo en este momento. Y ahí, Macri, que siempre estaba visitando ciudades, que por favor me explique, no me explique a mí, le explique a los ciudadanos, cuáles son las ciudades que construyen shopping gigantescos en la trama urbana. Caballito está en el centro de la ciudad. Es como construir un shopping, no sé, en Brooklyn. Ni siquiera estoy diciendo Manhattan. A nadie se le ocurriría construir un shopping en el centro de Brooklyn. ¿Cuáles son las ciudades modelo que tienen shopping en sus centros urbanos? Los shoppings son expulsados hacia la periferia. Además de que ya está siendo teorizado, de que ya se está convirtiendo en un artefacto viejo de compra, además de que ya está siendo teorizado, que hay un gusto de los consumidores por lugares más chicos, donde se venden más contenidos, etcétera, pero bueno, esto será el futuro. Además de eso, ¿dónde están esos shoppings? Solo en las ciudades latinoamericanas entregadas al capitalismo salvaje. Solo en estas ciudades entregadas al capitalismo salvaje tenemos shopping ahí en un lugar valiosísimo como es ese de Caballito. Y la contrapartida es una salita maternal. No me digas, por Dios, no me digas. Una salita maternal, una salita de salud y un puente. O sea que la ciudad de Buenos Aires va a entregar al usufructo de los developers decenas de miles de metros cuadrados valiosísimos porque no puede construir un puente. Cerremos la ciudad. Lo entrega para siempre a los developers, no es que lo entrega un ratito a los developers, es una concesión. Se lo entrega para siempre. Ahí el señor Elstein viene y pone el artefacto y queda para siempre. Tengo dos cosas para finalizar. La primera, que me interesa mucho particularmente por quién sos vos, tu mirada sobre la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Eso me gustaría que me dijeras. Y lo último, ¿qué pensás? ¿De dónde salió como la desestigmatización de Macri, digamos? Porque ahí también hubo un cambio, estuvimos conversando antes, pero es algo que efectivamente se ve, digamos, esa suavización de macrismo, de lombardismo en la cultura en Buenos Aires. Bueno, al margen de que los que tenían talleres en los barrios digan que algunos se han cerrado, yo diría, pero si uno toma el gran escenario de la cultura de Buenos Aires, ha seguido fielmente lo que comenzó de la Rúa. Y no en vano está Los Pérfidos dirigiendo el Festival de Teatro y no en vano Lombardi era parte de ese equipo. Ese es el modelo de cultura que con gran éxito implantó de la Rúa en la ciudad. Los más viejos acá se pueden acordar de Buenos Aires no duerme, una especie de festival rockero que duraba toda la noche, que fue como el lanzamiento, el Festival de Teatro, el Bafisi, es decir, uno puede decir, esos son todos operaciones que comenzó en la Rúa, siguió Ibarra, siguió Tellerman y Macri siguió porque alguien, él o quien fuere, le dijo, esto te conviene en Buenos Aires, esto da buena imagen, esto da votos, no te va a traer todos los votos de Buenos Aires, pero esa el Festival de Tango, se van incorporando, ya después está el de Fabi Tango, el pasado mañana va a ser otro, pero quiero decir, el esquema, el tipo de intervención es ese. O sea que si yo pensaba que era una intervención a la cual se le podía hacer críticas puntuales, pero que era globalmente buena la de Los Pérfidos, no veo por qué tengo que decir que es mala la de Macri. Si Lombardi lo que hace es seguir ese modelo y no ha suspendido un festival de Macri, porque además como ellos no son ideológicos, no se les importa mucho si en el festival de teatro se dice esto o lo otro, son completamente ideológicos, no le meten contenido como le pueden meter Grossman en Tecnópolis. Ellos son ideológicos, o sea, esto funcionó, le funcionó a De la Rúa, le funcionó a Olivera, le funcionó a Ibarra, le funcionó a Tellerman, nos va a funcionar a nosotros, y es verdad que fue así. En cuanto a intervenciones físicas, ahí la cuestión es
más diferente. Se tardó muchísimo en toda la obra del Colón y se está tardando, ya lleva un año de atraso la obra de San Martín. Eso ha sido o mal presupuestado o bajamente presupuestado. Hay mucha, uno diría que ahí hay problemas, pero tampoco son problemas para decir vamos todos a los botes y tenemos que ir nada más que al Rivera Indarte de Montevideo. Es algo que no es tan significativo, sobre todo considerando lo que gastan en propaganda, lo de cultura se les mete, porque ahí se les mete después Violeta, es decir, lo de cultura es también todo, entonces se les mete después Violeta, cortan la ciudad un día, los piqueteros no pueden cortar el 9 de julio, pero ellos pueden cortar un sábado la ciudad entera para Violeta, o sea, se les mete todo, el contrato que todavía no apareció, creo, de Violeta, el contrato que todavía no apareció, pero bueno. O sea que el modelo de cultura es el que viene, y que se había, el modelo que tiene ahora es el que estuvo, se había mantenido. Uno podría criticar que el San Martín hace un año que tiene cerrada su cinemateca, pero son críticas que uno haría a un gobierno que tampoco no destruyó nada, dejó todo y más bien agregó. Las cosas que agregó no son muy interesantes, pero agregó, digamos. Lo último era lo que te preguntaba recién, ¿cómo es tu mirada sobre el por qué se desestigmatizó la figura? O sea, ¿qué hizo Macri para suavizar eso? ¿O qué hizo Macri? ¿Qué pasó con su gestión? ¿O qué pasó con la oposición que se consiguió? Yo no sé si estaba estigmatizado este es el asunto. También no sé si estaba estigmatizado, sino más bien es un político que desde el comienzo tuvo una ola, lo que pasa es que después ahora lo llevó mucho más alto, le costó, pero tampoco se puede ganar la ciudad en 30 minutos, pero no sé si estaba estigmatizado. Yo creo que, como vos dijiste hace un rato, él es muy afín a una masa de votos de la ciudad de Buenos Aires, a una masa cultural de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, él es muy parecido. Él vive en Barrio Parque, en Caballito, él no sé qué auto tiene, pero él es muy parecido. Culturalmente es muy parecido. Entonces, creo que se afirmó en una ciudad que es muy afín a él. A los argentinos no nos gustan además los políticos aviondos. A esa masa de votantes no le gustan los políticos aviondos. Cuando ese político aviondo es muy carismático como Carrió, se la banca, digamos, un rato, pero si no, no le gustan los políticos aviondos, los políticos que van. Entonces, es más que no sabe nada, que no se puede pronunciar sobre nada, que todo así. Está bien no es un pedante, digamos, no es un pedante. Entonces está bien, sus asesores de imagen, en vez de tratar de transformarlo en lo que nunca iba a poder ser, más bien limaron lo que él puede ser. Sacarle el bigote. Sacaron el bigote. Digamos, hay una sola cosa que no lograron, que es que hablara bien. Cosa que cualquier actor sabe que se logra, es decir, clase de foniatría rápidamente sabe que se logra hablar bien, pero aún así yo creo que eso casi yo diría que lo favorece, porque es un toque un poquito Barrio Norte que casi lo favorece. Pero eso no. Bueno, también es cierto que muchas veces cuando pasan cosas muy importantes no está, entonces no es él el que habla tampoco. Es un hombre de buenos modales, sí. Es un hombre de extremos buenos modales en términos personales. Yo estuve una sola vez con él, sí, pero es así. Extremos buenos modales, y es un hombre de buenos modales públicos. Es decir, es como la imagen del político estigmatizado, que es el político caliente. No, yo cuando me refería al estigma, lo que decía era, este tipo viene, va a tirar todo abajo, va a hacer lo de la topadora, lo que te mencionaba en relación a la topadora, va a reprimir sin parar, sí, tuvo sus episodios, por supuesto, pero quiero decir, no fue tan tremendo todo eso, más bien se dedicó a la cuestión de la gestión, a sus relaciones con el mundo empresario para valorar, digamos, para estar en valor del PIB, los suelos, para ¿cómo se llama? Para los empresarios de la construcción, todo eso por supuesto lo vemos, pero en relación a lo otro no hubo. Es más, yo hablaba recién con Pablo Stefanoni y le pregunté, ¿vos llamaste alguna vez al 147? Porque a mí sí me tocó llamar al 147 para que me sacaran basura de mi casa, y cumplen, te atienden, te mandan la persona y después te llaman para preguntarte si fueron, y vos decís, hello. Esas cosas son las cosas que la gente, es lo que
se compra y es razonable. Lo del vecino que mencionaban antes, es esta idea de que te tratan como un vecino, te mandan a la persona para lo que necesites, para podar lo mismo, para... Eso está, eso sí es eficiente. Pero no sé... Esa política de proximidad, sin duda, está diseñada. Y yo creo que, en efecto, quizás los que estamos aquí presentes no somos los que más valoramos eso, y quizás haya una masa muy grande de votantes de capas medias que lo valoren. No hay que olvidar que las capas medias, que Argentina es un país de capas medias, que después empezaron a recuperarse, son grandes, y que las capas medias argentinas más prósperas están en esta ciudad. O sea que más bien hay que decir que no es milagroso de Macri, expresa lo que esas capas medias quisieran ser finalmente. No es que esas capas medias no quieren ser otra cosa. Futbolero... Sí, lo que me parece que sería interesante pensar también en función de lo que se estaba hablando y de lo que se estaba buscando, es que así como vos mencionabas, que finalmente Lombardi replica, amplificando, pero digamos una conducta en relación a la cultura de la ciudad, quien venga el día de mañana va a tener que sostener este tipo de mejoras, porque estas mejoras cambiaron en relación a la calidad de los reclamos de la gente. Entonces, quien venga, o sea, lo va a tener que respetar, no vas a poder irte por detrás de eso. Esa parte no se la vas a poder pelear, la vas a tener que respetar. Los CGP, digamos, el avance en relación a la que posiblemente con la tecnología le pasaría a todo el mundo, porque también Randazzo mejoró un montón de cosas en términos administrativos, por supuesto, pero lo que digo es, bueno, hay cosas en las que eso sí se avanzó. Lo pienso el problema es dónde avanza la sociedad. Si esta capa media de Buenos Aires siguen viendo ese horizonte, que me recojan la basura, etcétera, si siguen teniendo ese horizonte, a lo mejor Macri sigue interpretándolas. Es decir, es un hombre poco grandioso. Es decir, para pensar en hombres de derecha que fueron alcaldes. Chirac, que luego presidente de Francia, era un alcalde grandioso. Ahora, acá tienen Macri un hombre a la medida de esa capa media muy exitoso en todas las empresas que se propuso. Bueno, dicen que el padre no lo consideraba tan exitoso, pero no voy a entrar en cuestiones familiares. Presidente de Boca, lo cual ya es muchísimo en el proceso de futbolarización cultural de la Argentina. Entonces, quizás lo que tiene que cambiar son las capas medias en realidad. Para que Macri no sea tan expresivo, lo que tendría que cambiar es las capas medias que tengan un horizonte más solidario, que piense en una sociedad más solidaria. Las capas medias tuvieron ese horizonte en el 2001. Ahora, en cuanto vieron que zafaban, lo abandonaron. En cuanto vieron que ellas no caían, veían que caía el primito, cuando caía el primito se asustaron. En cuanto vieron que ellas no caían y que a lo mejor el primito volvía donde estaba, lo abandonaron, porque son las capas medias más ricas de la Argentina. Entonces Macri es muy expresivo de esa gente, es completamente expresivo. Así como la monumentalidad de Chirac era expresiva de la idea que un parisino de capas medias tiene de París. Chirac y su monumentalidad expresaba una ideología cultural, quizás menos vinculada a los intereses directos, pero una ideología cultural que tenía un parisino, y así como Willy Brandt fue expresivo en un momento de Berlín, porque esa ciudad se sentía asediada en un mar del régimen truchos falso comunistas, o sea que él es muy expresivo. El asunto más bien la pregunta tendríamos que decir, ¿cuáles son nuestras expectativas de que cambie un sector de capas medias de la Argentina? Que refrendó a Menem en el 95, es la misma gente. Entonces se refrendó a Menem en el 95 y cuando empezó a refrendar en el 97 no se encontraba un votante de Menem de eso, no se lo encontraba ni bajo las bandosas. Quiere decir que ahí hay una cuestión con las capas medias que tiene que ver con la muy baja penetración, me parece a mí, muy baja de penetración de partidos progresistas, llámense como se llaman, de tendencia socialdemócrata, de tendencia radical en el sentido tradicional, de tendencia radical avanzada, muy baja penetración de esos partidos en esas capas medias. Pero también cuánto hay, también lo mencionábamos por ahí, en el PRO no se han visto sangrías, por ejemplo, esta cosa de trabajo en equipo, esta cosa de representación, puede haber una pelea, pero no hubo la sangría que hay históricamente en los
los partidos progresistas, en las agrupaciones que tienen más que ver con el centro-izquierda o con la izquierda. En el PRO no se delibera, se gobierna. O sea, en un partido que no se delibera, porque los radicales han tenido a lo largo de su historia, no en este capítulo final, pero a lo largo de su historia, han tenido fuertes deliberaciones de carácter ideológico. Cuando Frondizi se enfrenta con Balbín, la deliberación que atraviesa al Partido Radical y luego lo lleva a la ruptura, es una deliberación de carácter ideológico. En el PRO no se delibera, se gobierna. Se gobierna mal, bien, cada uno a su juicio, pero no hay deliberación. ¿Cuáles son las instancias institucionales del PRO? ¿Cuáles son? ¿Alguien vio? ¿Se reunió alguna vez el secretariado? ¿O se reúne Macri con algunos ministros, más un amigo, más Michetti, más no sé quién, en una parrilla? ¿Alguien vio? Digamos, no es un partido deliberativo, no existe eso. Debe funcionar más parecido a una empresa. Andan por las oficinas, de ahí se encuentran y se tiran buena onda, compiten un poco, pero no se deliberan. En los partidos que quizás estén condenados para siempre, quizás, a lo mejor, no solamente yo, sino vos también, porque ustedes han pasado los partidos, quizás están condenados para siempre, hay un tipo de liberación. Pero cuando uno dice, ¿por qué los radicales nos llaman a la convención para discutir si Macri, uno está aludiendo a una figura institucional que los radicales tienen? ¿Alguien sabe si el PRO tiene una convención? ¿Alguien conoce la Carta Orgánica? Bueno, nadie se tomó ese trabajo, porque sería un trabajo inútil, es como conocer, no sé, mis antecedentes como jugadora de básquet a los 15 años. No fui jugadora de básquet, pero otros no buscan los antecedentes. Entonces, no hay sangría, porque las sangrías se resuelven, porque las discusiones que pueden llevar a una sangría, pongamos, se resuelven. Serían de personalismo y no ideológico. Sí, y finalmente el radicalismo es absoluto. Es decir, están alineados al líder que les consigue los votos. Punto. Porque sin ello, quizás Michetti les consigue algunos votos, Rodríguez Larreta, yo creo que no consigue los votos solo. Están alineados al líder que consigue los votos. Y además respetan eso, porque es probable que en otros partidos algún militante o algún cuadro político no se alinea necesariamente a quien le consiga los votos, porque está en desacuerdo ideológico con esto, con lo otro, con la cosa. Es probable, no digo que sea posible todos los días, pero es probable. Después en el acuerdo societario del PRO, eso no está. No se delibera, es un partido no deliberativo. Es un partido cuya ideología central es el capitalismo, sin vetas. Yo siempre digo, si quiero tener una pesadilla antes de dormir, me imagino el cerebro de Macri, es un cerebro sin vetas. Todos los demás cerebros que uno imagina, uno dice, bueno, acá hay una beta, no sé, anti-norteamericana, acá hay una beta social cristiana, acá hay una beta... Yo me imagino un cerebro compacto. ¿Qué es eso? Quizás es todo lo que la derecha puede ser, digo, interesante no parece ser una persona autoritaria. Después de todo lo que en la derecha que tuvimos, por lo menos no tenemos eso, autoritario. parece con cierto espíritu republicano. Yo no sé si tenemos tiempo de pedir algún... Y por ahí para aprovechar estos últimos tres. Parece que la conversación estuvo atravesada por una multitud de temas. Sobre el final aparece de vuelta el desafío político, que tiene que ver con decir que tal vez, con sus más y con sus menos, el fenómeno del PRO se explica en algo tan sencillo como haber logrado ser representativo. Pero representativo de algo que debe ser problematizado y que se supone que está la política para eso. Entonces a mí me parece que estos dos momentos que tuvimos hoy para discutir la política pública al principio, para atravesar una multitud de temas al final y hacer que vuelva a entrar, además de la política pública, la política, nos plantea este desafío elemental que era, y de alguna manera una de las últimas preguntas de Inde cuando hablaba del estigma,
tenía que ver con esta idea de cómo se puede introducir a la discusión de lo que se supone debería ser un espacio progresista la posibilidad de converger con el PRO. Y me parece que aquí está un poco la discusión de si frente a la relativa perfección de esa representación del PRO de un cierto estado de cosas, la política debería simplemente renunciar o debería renovar ante sí misma la promesa de desafiar ese estado. Lo primero sería de lo que se está planteando, que es conocer un poco cuáles son los motivos del éxito, la verdad, porque, y eso, por eso yo le comentaba a Beatriz que cuando empezamos, que lo que se había estado analizando tenía que ver también con ese estudio. Una vez que sabes en dónde están funcionando bien, a lo mejor ahí podés pensar algo superador a eso, digamos, ¿no? Sí, pero yo no arrancaría por donde están funcionando bien, porque donde están funcionando bien, que vamos a hacer otro festival de cine más, por ejemplo, no me da el tiempo, soy público, no me da el tiempo. Por supuesto que vos sabés bien que yo pienso que no se puede converger con el PRO, que este es el único país del mundo donde de repente un día nos levantamos con la idea de que un partido de derecha tiene que recibir la convergencia de un partido que está en la Segunda Internacional, creo que como observador o como miembro pleno, como miembro pleno, primero como observador, y el Partido Socialista, perdón, el Partido Socialista dijo que no. De repente nos encontramos así, este es un país extraño, digamos, por lo menos yo creo que converger, que para mí fuera de todo análisis. Por supuesto que lo que yo voy a decir suena mal en la política, es decir, que bueno, hay que construir y hay épocas en que toca ser minoría, que son los grandes cambios culturales en la gente que vos podés impulsar y que podés dar contenidos precisos, etcétera, pero que tienen que venir de la gente, son los que te permiten salir de ese estatuto de minorías. Digo, el aislamiento hoy es sin duda grande. El Partido Radical casi no sabe si existe en la Ciudad de Buenos Aires, y todos los que conforman UNED tienen una presencia muy baja. Quizás este sea el momento para ir para adelante. Cuando nada parecía anunciarlo, de repente, por una serie de circunstancias políticas, el Chacho Álvarez se constituyó en un dirigente increíble de la Ciudad de Buenos Aires, que después haya dilapidado su capital porque no quiso competir con la ciudad, cuando hubiera sido realmente otra. Yo no sé si la historia argentina, pero casi me animaría a decirlo, pero después que haya dilapidado su capital es otra cosa, pero bueno, llega una coyuntura en que permite que alguien se coloque, pero bueno, a veces la construcción es muy lenta. Hoy parece que está en el orden de las cosas que el Frente Amplio gane 3 periodos presidenciales así, como que pero no era así. Cuando ganó Montevideo, Lula perdió 2 veces, pero cuando el Frente Amplio ganó Montevideo, parecía un acontecimiento, y me decía, bueno, como Montevideo, uno ya se conformaba, me decía, bueno, como Montevideo es tan importante en Uruguay, ya está, es como si, ya está. Esto es lo que uno pensaba cuando el Frente Amplio ganó Montevideo. O sea que a lo mejor, yo sé que esto dicho en política no es muy down, es un bajón. Pero yo pienso que hay transformaciones que tienen que suceder en la sociedad. Yo pienso que esas transformaciones tienen que suceder, que en algún momento de la historia argentina, cuando se da esa transformación, digamos, después que la Argentina pierde su invasión a las Islas Malvinas, Alfonsín capta que en la sociedad se está dando la transformación. Él solo no lo hubiera podido inocular de una transformación. Él capta algo que se da en la sociedad, que había pegado las calcomanías de Somos Derechos Humanos, que había pasado por alto todo, porque no es cierto que no se sabía, para empezar estaban todos los curas, no todos, pero una gran parte, o una parte importante de los curas diciendo, bueno, hay algo que provoque que la sociedad no cambia.
No digo que hay que sentarse a esperar, eso por supuesto que no. No hay que sentarse a esperar porque si no, cuando llegue no vas a estar, tomaste otro colectivo. Pero, claro, la pregunta es cómo actuar en el entretanto, ¿no? Esa es la... ¿no? ¿Qué hacer? Claro. Ahí tiene que contratar a otro. ahí te contratar a Durán Barba. Bueno, lo que sí sabemos es qué hacer ahora, que es agradecerles otra vez, dejarles no para que descorchen ahora, sino para llevar a consumo no para convidar. privado, espero que sea del gusto de ustedes y que lo reciban con el afecto y el aprecio con el que les va dirigido. Así que muchísimas gracias. Así ya me la llevo. Ella. Ahora me toca a mí. Para acá, Y acá hacemos esto, miren. Ahí. Ah. Tenemos que mirar acá. ¿A dónde? Ahí, al solcito. Listo. Corte. Favoriteamos mucho